La historia de Internet ha dado mucho de qué hablar desde sus comienzos. Cuando era joven y los foros eran muy frecuentados, pasarían a la posteridad como lugares donde ocurrirían anécdotas o de por sí misterios muy diversos que a muchos le llamaría la curiosidad. Quienes más se sumergirían en estos casos serían internautas que aventuraban ya sea descifrar un misterio o por otra parte ser testigos de acontecimientos que dejarían una gran huella en foros como Reddit o 4chan, que fueron los más populares por mucho tiempo, y a su vez darían origen a varias creepypastas que perturbó a muchos lectores. Es en el apartado de misterios que estos foros ganarían notoriedad porque gran parte de ellos provocaban que el internet en general se pusiera de cabeza, llegando incluso a sembrar el miedo, como El Rostro de Dios o el usuario Fat and Depressed son un ejemplo, y así muchos. O por otro lado también estarían los misterios relacionados con asesinos que se divertían atormentando a los usuarios o jugando con ellos, como la vez que un usuario publicó un post retando a la gente a que adivinara dónde enterró el cuerpo de su novia. Si el internet fuera un árbol, no te cansarías de sacar limones para hacer limonada. Enumerar la cantidad de casos de estos foros es complicadísimo, de hecho cada uno posee un iceberg calificándolos. Hubo muchos donde solo se pretendía sembrar el pánico, y no olvidemos que el internet por aquel entonces era muy inocente y estaba muy difícil desestimar un bulo, cosa que llevó a muchos a creérselo, y al final terminaban siendo vendedores de humo. Pero con el correr del tiempo, los internautas ganaban experiencia y muchos de ellos se dedicaban de lleno a darle una explicación a todas las cosas que surgían en los respectivos foros. Y se estaba ganando una gran manía para tirar abajo estos supuestos misterios. Pero este comportamiento no solo se limitaría a los foros. En las redes sociales que conocemos hoy en día, esta manía de buscar siempre una explicación razonable a todo lo que ocurre es algo que se desarrolla por sí sola, o la gente más escéptica es la que siempre quiere darle sentido a X tema. Pero muchas veces Internet te da sorpresas, y así como la vida no te prepara para este tipo de acontecimientos. Por ejemplo, en El Rostro de Dios fue un caso muy conocido en 4chan y hasta el día de hoy el misterio sigue sin resolver. La gente que trataba de darle una explicación siempre se topaba con otra pieza que tumbaba su teoría. El creador del post tranquilamente podía ser un usuario X troleando a lectores, pero nunca se vio esa intención por el hecho de que si El Rostro de Dios fuera un troleo, está increíblemente bien diseñado, porque inventarse semejante historia digna de una película no convence a muchos. Navegando por la web o cualquier red social te encontrás con gente haciéndose de métodos muy simplones para trolear. Muchas veces ni se esfuerzan y no son maneras muy llamativas de atraer la atención de un público. Pero si estos fueran un troleo, eso es otro nivel, porque eso no es dejar un listón muy alto, eso es dejar una bandera en la luna. Por eso no es muy creíble en determinados casos el argumento de que es alguien que está haciéndose el chistoso. Y como ya mencioné, a veces no siempre es fácil darle una explicación a X tema, y más cuando este no da muchas señales de que puede llegar a ser. Pero al final del día son teorías y los hechos no son muy descriptivos que digamos. Se relacionan con sucesos que podían ser muy oscuros y que esto estuvo por un tiempo y desapareció sin dejar rastro. La historia tiene origen en el foro donde parece ser el lugar predilecto para este tipo de casos, 4chan. En este foro aparecieron varios usuarios hablando sobre una página web misteriosa. En dicha página aparecía en letras blancas mortis.com, junto con un cuadro para loguearse, pero tiempo después apareció otra página con el mismo nombre, pero mucho más diferente. Esta página aparecía esto. Lo que parece ser algo alarmante y simplón fue el detonante de un debate en varios foros, y si menciono 4chan es porque precisamente acá es donde más había impactado el tema. Apenas se descubrió la página, muchos usuarios empezaron a hacer teorías y especulaciones. Lo que aparecía en Mortis era un contador a la inversa, y en letras de color rojo aparecía en grande la palabra Mortis, con un diseño un tanto primitivo. Esto alarmó a muchos usuarios, llevándolos a teorizar qué podía ser esta página. Obviamente lo que más causaba intriga era el conteo a la inversa. Apenas veías el diseño de la página y todo lo demás que la abarcaba. Esto automáticamente daba la sensación de que cuando el contador llegara a cero, algo malo iba a ocurrir. Casos similares ocurrieron tanto antes como después de Mortis.com. Un ejemplo de antes sería Ion8.
La página compartía las mismas temáticas que Mortis.com. Usuarios a través de un link que se difundió muy rápido por todo internet podían entrar a una página misteriosa. Cuando accedían al link aparecía una página en grande y con letras blancas el nombre de Ion8 y abajo un contador a la inversa, y la diferencia es que con Ion8, si vos divagabas dentro de la página, ibas a topar con un mapa del mundo y en él podías ver localizaciones específicas marcadas con un punto rojo. Esto causó mucho revuelo durante el año 2005, llevando a muchos a teorizar de que podía ser una página terrorista, y los puntos marcados en el mapa eran lugares de interés para atacar, lo que llevó a múltiples organismos gubernamentales dedicados a la seguridad y protección de los ciudadanos, como la CIA y el Pentágono, a intervenir sobre el asunto. Quizás sea este uno de los cuantos motivos por lo cual estos organismos achicaron el margen de libertad dentro de internet, llegando incluso a tener ojos y oídos en lugares que no son de agrado común para ellos, lo que significa que cada búsqueda que hagas que dispare alguna alarma, ya sea por la CIA o el FBI, es monitoreado, y esto también trasciende hoy en día en las redes sociales. Volviendo al tema, lo que resultó ser algo que causó revuelo había sido una broma, y el creador de Ion8 aclaró que todo se trataba de un experimento social. No podríamos afirmar con exactitud qué quería demostrar. Podríamos decir que el experimento tenía como objetivo alarmar la mayor cantidad de personas y estudiar su comportamiento en estado de miedo y cómo reaccionaba ante el mismo. Si ese era su objetivo, tuvo resultados formidables teniendo en cuenta que intervino la CIA. Este suceso pasó a la posteridad como uno de los primeros misterios perturbadores de internet. Después de Mortis estuvo el caso de la página web llamada Alicia, que seguía casi el mismo patrón. El diseño era simple con letras rojas que decía Alicia. Abajo del nombre había un contador a la inversa. Lo que se suma acá es que también se podía escuchar un audio saturado de fondo, lo que parecía ser gritos de una persona siendo maltratada. Si divagabas un poco dentro de la página podías ver que se escondían mensajes tanto en la pantalla de inicio como en el código fuente. Todos los mensajes estaban en portugués y cuando los habían traducido no tenían mucho sentido. Lo único reconocible fue una frase del filósofo Nietzsche, pero el resto era un sinsentido. Los textos que aparecían describían o hacían alusión a un culto de personas. Lo que más llamó la atención fue el hecho de que se teorizó de que podía ser una página de la Deep Web, pero si este fuera el caso, el enlace que te lleva a la página solo podía abrirse en el navegador Tor u otro para poder acceder a un enlace de la Deep Web, ya que los links que salen de acá no pueden verse o ser ejecutados en el internet superficial. Pero la gente que alegaba entrar a la página afirmó que no necesitaron de un navegador especial, ya que el enlace podía abrirse en navegadores convencionales como el Firefox o Chrome, y esto resultó ser casi igual a Ion8, porque cuando el contador llegó a cero no había pasado nada, y si esto se trataba de otro experimento social nunca se aclaró ni se dio más detalle, y es acá cuando entra Mortis. En el momento en el que se descubrió la página, usuarios de 4chan como otros foros se dedicaron de lleno a investigar. El primer paso era descubrir cuáles eran los datos para poder acceder. No olvidemos que había que cargar unos datos para entrar, cosa que esta tarea consiste en la prueba y el error, de hallar indicios de cuáles serían los datos a cargar. Después de haber hecho un gran trabajo, al final del día los usuarios no pudieron conseguir los datos que pedía el cuadro de inicio. Días después esta página de inicio sería dada de baja por el mismo creador. La historia se vuelve a repetir, igual que con Ion8. Cuando usuarios de 4chan profundizaron en la investigación sobre el cuadro de inicio en letras blancas, descubrieron algo interesante. Para darles información, cuando se crea una página web, lo más normal es que no pese más de 2 megabytes. Los usuarios que se dedicaron a investigar el caso descubrieron que la página web donde aparecía el cuadro para loguearse pesaba varios gigabytes de memoria, lo que eso quería decir que la página albergaba ya sea videos de gran duración, como podrían ser películas, o una gran cantidad de imágenes. Tiempo después dieron con un dato interesante. La página de inicio de Mortis.com albergaba un correo electrónico. El propietario era un tal Thomas Link. De la misma página web estaba directamente vinculado con otros dominios que había creado en participación con otras personas que supuestamente estaban muertas. En cuanto al contenido de estos dominios, directamente no tenían nada, ni siquiera un texto o algo, solo era una imagen de una pieza de ajedrez. Después del descubrimiento, el FBI les dio de baja. En cuanto a quién era Thomas Link, muchos afirman que es un diseñador de páginas web que vivía en San Francisco, pero se cree que el nombre de Thomas Link es un nombre falso para poder ocultar su verdadera identidad, lo cual hizo bien si tenemos en cuenta que el FBI estuvo metido
metido en este asunto. Es a partir de este momento cuando a este caso se le suma otro componente que le hizo ganar más repercusión, y por eso mi comparación con los otros misterios que nombré anteriormente. Días después de que Mortis.com le dan de baja, otros usuarios descubrieron otra página con el mismo nombre. Era la palabra Mortis en grande y un contador donde arriba hacía presencia la palabra Reborn, pero con diferencias. Era una página de inicio donde el diseño era algo inquietante pero simple. No había grabaciones de audio en el fondo, no como en el caso de Alicia. No había textos de ningún tipo. La diferencia de Mortis con el resto es que no daba más detalles que el nombre con letras en color rojo y la cuenta regresiva. Directamente los usuarios de 4chan relacionaron esto con Mortis.com. Lo que varios llegaron a creer es que otra página se crearía con el mismo nombre y donde se alojaría el mismo contenido, pero nada más alejado de la realidad. Los dos Mortis son muy distintos una cosa de la otra. En el segundo caso tenemos un contador que cuando llegó a cero no había pasado nada, pero el Mortis.com sí que es un misterio. Resulta que cuando usas la Wayback Machine y pones el enlace de Mortis.com no aparece nada, cuando en teoría tendría que aparecer la página con el cuadro para loguearse. Wayback Machine te permite ver páginas que fueron borradas. No pasa como en el caso de la web de Mortis, donde aparece el contador, que sí lo puedes ver en la Wayback, y eso es lo que la diferencia una de la otra. Una de las teorías que más se creyó es que Mortis.com era una página que venía de la Deep Web, donde se subía contenido como gore o snuff en vivo, algo así como los Red Room, que proviene también de la Deep Web, en donde podías ver cosas escabrosas en vivo como torturas y otro tipo de cosas que no puedo nombrar, y que la misma finalidad también la tenía Mortis, pero con la diferencia que Mortis.com era una página de la internet superficial. Lo que quería decir que el creador tenía intención de traer contenido de la Deep Web al internet normal, lo cual no tiene mucho sentido visto y considerando lo vigilado que está internet por la CIA u otros organismos de inteligencia, cosa que significa una baja inminente de la página, y ni hablemos de la cacería que hay dentro de la web profunda, donde constantemente el FBI la vigila muy de cerca. Y tener esta intención es como si le estuvieras gritando al mundo que te lleven preso. Dilucidar qué hubo realmente en esta página web, esa es la incógnita que más resuena, y saber realmente cuáles eran las intenciones del creador de la página es el verdadero misterio. Ojo, no descartemos el hecho de que se creó una creepypasta y esto tenía como fin aportar a la historia en cuanto a realismo. No olvidemos que un ARG trata de ser lo más realista, pero de ahí viene otra pregunta. ¿La página se basó en el creepypasta o al revés? La creepypasta se basó en la página. Eso nunca lo sabremos con exactitud. ¿Qué intenciones había tras la creación de esta página? Es algo que seguirá siendo un misterio, siendo eso lo que más ayudó al interés de la gente, y que esto pasó a la historia como el hecho más perturbador de internet, que puso de cabeza 4chan. Si te gustó el video, dale like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete para más contenido, te lo agradecería un montón, y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.